Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Por lo tanto, abre tu Biblia, vamos a iniciar, bonita, Jeremías 18:1. Escucha, y de verdad estamos en el tema Empower, y de repente hay mucha gente que se acerca, hay mucha gente que llega a nosotros, estamos viendo situaciones, estamos viendo cosas que están sucediendo. Yo le preguntaba a Dios antes de, cuando iniciaba esta prédica: Señor, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que tenemos que hablar cuando alguien viene con una necesidad? ¿Qué le vamos a hablar a alguien que está dentro de la palabra, que está en justicia y amor y que tiene situaciones en su matrimonio? ¿A qué le vamos a hablar? ¿Qué palabras me vas a poner, Señor, para decirle a alguien que está pasando por una situación económica? ¿Qué le vamos a hablar a alguien que está pasando una situación de enfermedad? ¿Qué le vamos a hablar a alguien que está pasando un problema con sus hijos? Que su empresa, que confió en su empresa, que confió en Dios, mas sin embargo está pasando una situación en su empresa. Que confió en Dios y que ha confiado y ha tenido mucha fe, mas sin embargo no tiene ningún peso en su bolsa. ¿Qué le vamos a hablar? Y hoy me dijo Dios: háblales de mi grandeza. Háblales y sígueles hablando de mi grandeza, porque la fe viene por el oír. La fe tú tienes que entender quién es tu Dios. Y hoy la palabra de Dios nos va a revelar, hoy Dios nos va a estar hablando. Y de repente no nada más las situaciones que tú estás pasando, sino también los mensajes de predicaciones o los mensajes de doctrina, donde te hablan de un Dios chiquito para un problema grandote. Pero hoy Dios me dice: no, háblale de un Dios grandote, y de que los problemas son chiquitos, y de que nos tenemos que llenar de Dios, y tienes que saber quién es tu Dios. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 18:1, 2 y 3, y créanme, no es mambo. Y dice la palabra, escucha, bonita. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Y sigue diciendo: allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y sigue diciendo: y volvió y la hizo otra vasija. Y entonces hizo otra vasija, y dice: según le pareció mejor, como le plació a Dios hacerlo. Y el tema de hoy se llama: del fracaso al éxito. De cómo Dios va a trabajar en tu corazón, de cómo Dios tiene que trabajar, pero tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros. Y Dios quiere sacarnos, dice la palabra de Dios en Jeremías, habla de dos naturalezas, o habla de dos hechuras o dos barros. Y dice la palabra de Dios que cuando un barro se quebró, que no salió bien, pues entonces a Dios plació hacer otro barro bien. ¿Y cómo lo podemos contemplar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos pasado una situación? ¿Cuántas veces no estamos pasando una situación? ¿Cuántas veces creemos que porque caímos nos chupó el diablo y que Dios ya no va a tener misericordia para nosotros? Pero hoy vengo a decirte que te dice Dios que las veces que tú cayeres, va a estar el Señor para levantarte. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso, y hoy nos va a recordar la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer para tu vida. Por eso vamos a iniciar, bonita. Y dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 113, 6, 7, y ahí le paramos. Escucha, y 8, 7 y 8, bonita. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Está bien, 6, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Y sigue diciendo: para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Escucha bien, dice la palabra de Dios que Dios le place levantar. ¿A quién? Escucha, ¿a quién le place levantar? Al menesteroso, aquel que está pasando una situación complicada, aquel que posiblemente tropezó y pensó que no está en las cosas de Dios, aquel que está sufriendo, aquel que está pasando y que se siente como basura. Y dice la palabra de Dios que Él levanta. ¿A quién levanta? Al menesteroso, para ponerlos en posiciones de honor. Escúchame,
No nada más lo levanta, porque de eso te voy a hablar hoy, sino lo pone delante de, otra vez, por acá, como que por allá están dormidos, como que se vino la gente para este lado, y como que también ya salimos de vacaciones. Hoy veo menos gente, pero estamos los que Dios quiere que estemos. Amén. Te explico. Dice Salmo 113, 7 y 8, que Él levanta al menesteroso, que Él levanta también al pobre, del polvo al pobre. ¿Quién es el pobre? Aquel que no tiene economía. Y dice la palabra de Dios que no nada más te va a levantar, sino que te va a posicionar en lugares de honor, que te va a poner delante de príncipes. ¿Para qué crees? No entiendo, pastor. No te preocupes. Vamos iniciando. Bonita. Salmos, por favor. Estamos en Salmos, ¿eh? Qué bueno que me revelaste. Salmos 27, 1, 2, luego te brincas al 6 y dice la palabra de Dios, escucha. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. 27, 1, 2 y luego le brincas al 6. Y dice Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De Estás en quién una- temeré? Estás en una situación y para más, sin embargo, Dios te dice hoy, bonita, Jehová es tu fortaleza, la fortaleza de tu vida. ¿De quién has de atemorizarte? ¿quién es Jehová para tu vida? Tu fortaleza. Escúchame, anteriormente cuando un pueblo estaba en guerra, normalmente levantaban unas fortalezas alrededor del pueblo para que los protegiera. Arriba de las fortalezas había unos vigilias que estaban, válgame la redundancia, vigilando que no llegara el enemigo. Pues dice la palabra de Dios que ante cualquier situación, ante cualquier problema que tú estás pasando, Él va a ser tu fortaleza. No se escuchó bien, pero no te preocupes. Vamos iniciando. Él se va a poner una fortaleza alrededor de ti para que el enemigo no aceche hacia tu vida. Él va a proteger tus pensamientos para que el enemigo no aceche tus pensamientos. Él va a poner alrededor de tu familia para que el enemigo no le llegue a tu familia. Él va a poner alrededor de tu empresa una fortaleza. Y dice la palabra de Dios, bríncale al 6, bonita, por favor. 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me Y rodean. dice que Él va a levantar tu cabeza. ¿Sobre quién, bonita? Sobre los enemigos que te rodean. No entiendo, no te preocupes. Imagínate, te dije hace ratito que estás pasando una situación. Ponle nombre. Enfermedad, economía, problemas en tu matrimonio, en tu familia. Y todos esos que estaban contigo ahora te están señalando. No que tu Dios te iba a salvar. No que tu Dios te iba a sanar. Y están todos, es más, hasta tus hermanos criticándote. Hola, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Y dice la palabra de Dios que Él va a levantar tu cabeza. Ahora entiéndeme, te lo pongo por el otro lado. Imagínate que tú de repente hiciste un trato y de repente pues todo te ha estado saliendo mal. Y eso lo podemos trasladar para que me entiendas que es levantar la cabeza. ¿Quién tiene hijos chiquitos? O que haya tenido hijos chiquitos, chicos. ¿Quién en esos hijos no hayan pasado una competencia o no hayan participado en una competencia y en esa competencia pues no les fue muy bien? El primer lugar pues está ya disfrutando, pero ¿qué pasa con el segundo, tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo? ¿Cómo llegas tú con tu hijo? ¿Cómo sale tu hijo de ese evento? ¿Cómo sale tu hijo de esa competencia? Te pregunto, ¿cómo sale? ¿Y cuál es el prototipo, o no prototipo, o cuál es las características para determinar que está derrotado? Cabizbajo, levanta la cabeza y llega contigo y te dice, perdí. ¿Y tú qué le dices? ¿Tú qué le dices? Pues eso mismo te está diciendo Dios, que eres un campeón, que Dios está sobre ti, que esa es una oportunidad, pero en esa aprendiste, pero en la siguiente lo vas a lograr. ¿Y cuántas veces te dice Dios? Cuántas las veces que sea necesario, porque si el justo 7 veces cayere, 7 veces se vuelve a adelantar. Y hoy el Señor te está diciendo que yo estoy contigo y voy a estar contigo para levantarte. Por eso dice el Salmo 113, 7, que Él está contigo para levantar ¿a quién? Aquel que haya caído. Escúchame, aquel que haya caído.
Él está ahí para levantarte, para darte una palabra de aliento. Él es el primero que te está hablando, pero muchas veces no lo estamos escuchando. Preferimos escuchar otras voces, pero todo el tiempo Dios te está diciendo: hey, aquí estoy. ¿Para qué? Para levantarte. Es más, puede ser que tú ni te des cuenta. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 9, del 1 en adelante, que habla de la vida de alguien que había sido rey, príncipe. Era el nieto de Saúl. Y dice la palabra de Dios que él en alguna ocasión que querían atacar al pueblo de Israel, la sirvienta agarró a este niño, Mefiboset, y dice que en la correteada el niño se les cayó y se fracturó la cadera. Por lo tanto, este niño no podía caminar. Y no nada más eso, sino que Saúl perdió su reinado y él se convirtió en un mendigo. Pero el hijo de Saúl, pero Jonatán, este muchacho era hijo de Jonatán, y David le había hecho una promesa a Jonatán. Y entonces David en alguna ocasión, dice la palabra de Dios, que él estaba comiendo y se acordó del pacto y la promesa que había hecho con su hermano Jonatán. Y le dijo: no hay nadie de la familia de Saúl que yo pueda beneficiar. Y se acercan y le dicen: sí, hay uno, Mefiboset. Y dice la palabra de Dios que David dijo: mándenmelo a traer. Y fueron y trajeron al príncipe. ¿Dónde crees que estaba? En el muladar. ¿Qué crees que comía? De las sobras. Y dice la palabra de Dios que fue traído hasta la presencia del rey y lo sentó en la mesa del rey para que comiera como príncipe. Y dice la palabra de Dios que cualquier situación que tú hayas pasado, porque el mayor problema para podernos levantar, te he dicho que somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces levantamos fortalezas negativas en nuestra forma de pensar. Otra vez por acá. Porque muchas veces levantamos fortalezas negativas en nuestra forma de pensar. Es más fácil hablarte que eres un derrotado a decirte que eres un triunfador. Es más fácil que el diablo te diga que eres un fracasado a que Dios te diga que eres un hombre de éxito o una mujer de éxito. Es más fácil creerle al chanclas, pero el día de hoy Dios te está diciendo que te va a sacar del fracaso para llevarte al éxito. Pero hoy el Señor te está diciendo que te va a sacar del muladar para llevarte al éxito. Hoy Dios te está diciendo y te está hablando, y solamente aquellos que tomen la palabra y se hagan de la palabra entenderán o tendrán revelación de lo que les estoy hablando. Hay que tumbar paradigmas en tu forma de pensar. Te estoy diciendo, es más fácil decirte que eso que tú estás viviendo es parte de tus consecuencias, y tú vas a decir: sí, sí es cierto. Y muchas veces nos flagelamos y nos lamentamos, pero Dios quiere sacarte de donde estés para llevarte en una posición de honor, para sentarte con príncipes. Y créemelo, que sentarse con príncipes es padrísimo. Y créemelo, viajar con reyes es padrísimo. Y créemelo, cenar con reyes es exquisito. Y créemelo, salir del muladar para volver a Dios, a ponerte en la posición que nunca debiste haber salido, también es exquisito. Por eso Dios te quiere sacar del fracaso para llevarte al éxito. Y dice la palabra de Dios, bonita, por favor, Salmos 3, 1, 2 y 3. Y créanme, no están dormidos. Bonita, por favor, Salmos 3, 1, 2 y 3. Y créanme, ahora sí se escuchó. Y dice la palabra de Dios, bonita: Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuántos qué? ¿Cuánto se han multiplicado mis ¿Quién adversarios? crees que le estaba escribiendo? ¿Quién escribió Salmos? La gran parte de Salmos. Ayúdenme. David. ¿Y dónde lo escribió? ¿Dónde lo estaba escribiendo? Bueno, en muchas partes, pero alguna ocasión, hubo una ocasión que David no quería pelear con Saúl.
Otra vez por acá. David no quería pelear con Saúl. Y dice la palabra de Dios que David dijo: híjole, me voy a ir al Teatro Vallarta y ahí voy a empezar a hacer los servicios. Y se fue a la cueva de Adulam. Primera de Samuel 22:1, bonita, por favor. Primera de Samuel 22:1. Y se fue a la cueva de Adulam. ¿Qué era eso? Era una cueva donde normalmente la gente se protegía. Pero David no estaba huyendo cobardemente, sino y simple y sencillamente dice la palabra de Dios que lo que acompaña al éxito es la envidia. Otra vez por acá. Lo que acompaña al éxito es la envidia. Entonces dice la palabra de Dios que la gente gritaba: Saúl mató a 1000, pero de David a 10,000. Honraban más la fuerza y los prodigios que hacía David. Y entonces el rey bajó de su posición de rey y empezó a tener celos de alguien que venía levantándose. Cosas que no van a suceder en justicia y amor. Porque si Dios te levanta, gloria a Dios. Para eso fuiste llamado. En cualquier área de tu vida y en el ministerial también. Y si predica mejor que usted, pastor, pues qué bueno. Y sáquese aquí mi totero. Y si predica mejor, gloria a Dios, eso quiere decir que hemos enseñado. ¿Que hemos enseñado? Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, es más bonita. Primera de Samuel 22:1, 2 y 3. Y no está marindo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿A dónde huyó? ¿Y qué pasó en esa cueva bonita? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Se juntaron quiénes? Todos los afligidos. Y sigue diciendo: y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Estaban amargados, estaban afligidos y estaban endeudados. Podrás tener dinero, pero posiblemente tengas alguna aflicción o alguna amargura. Podrás estar bien contento, pero posiblemente tengas problemas económicos. Entonces, siempre hay una situación. Por algo estamos aquí. Y dice la palabra de Dios que esos son los famosos valientes de David. Y están en la historia y en la palabra de Dios reconocidos. Pues David, dice la palabra de Dios que eran alrededor de 300 personas. 300 valientes. Y ninguno de ellos se podría decir que era un hombre exitoso. Todos eran un fracaso. Y David empezó a trabajar en el corazón de ellos. Dios es nuestra fortaleza, por eso escribió salmos. Dios es nuestro escudo y nuestro galardón, les empezó a decir. Dios va a pelear por cada uno de nosotros, les empezó a decir. Dios va a hacer proezas a través de nosotros. ¿Y qué crees que hicieron ellos? Le creyeron a David, hicieron más proezas que David, mataron más que David, hicieron más valentías que David, hicieron más proezas, hicieron más prodigios, mataron a más gigantes y pelearon mejor que David. No se está entendiendo, no te preocupes, para allá vamos. Segunda de Samuel, bonita, 23 segunda de Samuel 23. Ahora vamos a ver a los valientes de David, para que escuches de ellos. Aquí lo vamos a llamar los valientes de Judy y Fabricio. Aquí los estoy viendo. Aquí los estoy viendo. Van a predicar mejor, van a ir ante las naciones. Jesús mismo les dijo: van a hacer más proezas que yo. ¿Por qué? Porque van a tener mejores tiempos. Porque unos como papás les ponemos una plataforma para que ustedes ya no pasen lo que nosotros pasamos. Y créanmelo, no les recomiendo, porque Dios ya nos sacó de ahí. Les puedo decir, ya nos sacó de donde estábamos, del muladar, de lo sucio, lo menesteroso, para ponernos en posiciones de honor y para hablar con reyes y príncipes. Y créanme, viajar con reyes es bien padre. Amén. Y dice la palabra de Dios bonita. Estas son las palabras postreras de David. Segunda de Samuel 23, pero bríncate al 8, por favor. Donde dice valientes de David. ¿Es el 8 o el?
Es el 8. El 8. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Y sigue diciendo. José Basebet, el Tecmonita, Y sigue principal diciendo. de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en esta ocasión. Después de este, A ver. Eleazar, Espera, hijo. ponte los lentes, porque Es que si no, todos los nombres. no te preocupes. Con lentes vas a ver grandote. Y dice la palabra de Eleazar. Dios. ¿Cómo se llama? Eleazar. A ver, levántense unos 10, 15 Eleazares. 10, 15 Eleazares. Levántense. 10, 15 Eleazares, eso. A ver, ¿qué proezas hicieron todos ellos, bonita? Hijo de Dodo Ey. a Ojita, y uno de los 3 valientes que estaban con David. Eso. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Dice que mató más de 800 personas y fue tantas las proezas que hizo que hasta su mano se quedó pegada en la espalda porque todavía se quería seguir matando. Pero no estamos hablando de muertes físicas, estamos hablando de muertes espirituales. Y tú vas a acabar con pobrezas en tu familia, vas a acabar con situaciones en tu familia, vas a acabar con cadenas de amargura en tu familia. Ya no van a decir divorciado a tu abuela, divorciado a tu padre y divorciado también yo. Vamos a romper con cadenas, vamos a matar todo lo que tengamos que hacer, que matar, porque Dios está contigo. Y sigue diciendo el siguiente, bonita. Ahí quédense. El siguiente, bonita. Este se levantó y hirió a filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo Levántense otro montón, levántense otro montón, con confianza, levántate y sigue diciendo, bonita. Sama, hijo de Aje Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová les dio una gran victoria. ¿Y quién les dio la victoria? Es Dios, va delante de ti. Por eso David todo el tiempo honraba la presencia de Dios. Por eso en Salmos 27 dice: tú eres mi fortaleza. Y todo el tiempo le estaba diciendo: tú vas a defenderme. ¿De quién voy a temer? ¿Y de quién vas a temer? ¿De qué situación vas a temer? Porque Dios está contigo. Pero es que, pastor, ya fracasé 2 veces. Dios te vuelve a levantar. Es que ya perdí todo mi dinero. Dios te vuelve a levantar. Es que estoy pasando un problema de salud. Dios te vuelve a levantar. Es que mi esposo no cambia. Pues Dios lo va a hacer cambiar. Es que mi esposa no cambia. Pues Dios la va a hacer cambiar. En todo momento Dios nos va a dar la victoria. Y esta generación es la que va a hacer cambiar a las demás generaciones. Por eso sigue diciendo. Siguiente nombre, bonito. Y sigue diciendo. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam y el campamento de los filisteos que estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belem una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belem que está junto a la puerta? Te explico, porque está leyendo un poquito rápido, pero no podemos estar aquí todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que de repente dentro de la cueva de Adulam, en un lugar así medio seguro, David dijo: ¿quién me puede traer agua? La situación es que el único pozo de agua estaba en Belén, y en Belén estaba fortificada por los filisteos. Y dice la palabra de Dios que 3 de ellos se levantaron y fueron a traer agua y le trajeron un vaso de agua a David. Otra vez, estaba invadido Belén. Entraron en la noche sin que se dieran cuenta, sacaron agua del pozo. Es más, estaban todos dormidos y le pasaban por encima a todos los demás guerreros, y aún así regresaron y le dieron el agua a David. Y dice la palabra de Dios que David dijo: no, ¿cómo puse en juego la vida de esta gente? Y no se tomó ese agua. Pero lo que yo quiero que entiendas es de que ellos hicieron más proezas que David. Y todo y cada uno de ellos, lo único que hizo David fue enseñarles a confiar en Dios.
Y lo único que estamos haciendo en justicia y amor es enseñarte a confiar en Dios. Amén, a confiar en Dios. ¿Tienes otra historia? Y sigue diciendo, no se sienten. Y sigue diciendo. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300. ¿Contra cuántos? 300. Levántese otro montón, levántese todos los que faltan, levántense todos y tomen esta palabra para ustedes. Y dice la palabra de Dios otra vez bonita. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300. ¿Contra cuántos? Contra 300. Y sigue diciendo. A quienes mató y ganó renombre con aquellos 3. Y sigue diciendo. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado grande en proezas de Capseel, este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león. Todos los que estaban dentro de la cueva de Adulam hicieron prodigios y señales. Dice que él solo mató a 2 leones. Y no nada más solito, sin ninguna arma. Pero no entiendo, pastor, si son chancludos que te quieren asustar. Son pensamientos del chanclas que no te quieren hacer que tú te levantes. Pero dice la palabra de Dios. Vamos para allá, pon un dedito ahí, bonita. Proverbios, escucha. Proverbios 24, 16, escucha. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24, 16, bonita. 24, 16. Porque 7 veces cae el justo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y vuelve qué? Porque si 7 veces cae el justo, no dice que Dios lo va a levantar. Escucha, no está diciendo que Dios te va a levantar. Está diciendo que si el justo 7 veces cayere, el justo 7 veces tiene que levantarse. ¿Por qué? Porque hay una renovación en toda su forma de pensar. Porque sabe quién es su fortaleza. Porque sabe quién es Dios. Y tu mentalidad tiene que cambiar del fracaso al éxito. Y es importante hacer una renovación en tu forma de pensar. Escucha, es bien fácil caer. Y mantenerse caído es más fácil. Pero el levantarse, solamente los valientes de justicia y amor lo pueden lograr. El levantarse, solamente los valientes. Porque levantarse es para valientes. Y Dios es tu fortaleza y tu galardón. Y Dios va a estar contigo en todo y cada una de tus prodigios. Por eso dice la palabra de Dios en Salmos, bonita, 34. Apártate del mal. 19. Muchas son las aflicciones Esas del son. justo. ¿Muchas qué? Son las aflicciones del Charlie, justo. muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son tus aflicciones, pero de todas ellas le librará Dios te va Jehová. a librar de ellas. Muchas son sus situaciones. Yo lo sé, yo las he pasado. Aún como pastor llegué a pasar situaciones, pero te puedo asegurar por Dios santo que de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Y yo decía, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo? Y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios. 2 años a patín larín, 2 años en camiones, y ahora tenemos carro. Dice la palabra de Dios que vas a tener aflicciones, pero de todas te va a librar Dios. Puedes sentarte. Salmos 3, bonita. Salmos 3. Escucha. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Ay, Señor, cuántos problemas estoy teniendo. Ahora que llega la palabra, más aflicciones me están sucediendo. Y sigue diciendo. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Muchos son los que están hablando en mi contra, ni para dónde le haga.
¿Dónde está tu Dios? Señor, dice la palabra de Dios que yo no voy a ser avergonzado. Pues clámalo y créelo. No nada más lo digas, sino también lo tenemos que estar creyendo. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, bonita. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mas tú, Señor, siempre estás protegiéndome. ¿Quién lo escribió? ¿En qué situaciones? En situaciones muy complicadas, créemelo. Y ocuparíamos muchas predicaciones. En alguna ocasión le voy a poner la serie David para decirte cuántas situaciones pasó. Y dice David en 34:19 de Salmos, muchas fueron las aflicciones del justo, pero de todas me libró el Señor. Hay un Salmos que dice, no hay justo desamparado. Es más, dice, en toda mi vida, de chiquito hasta cuando yo morí, no vi un justo desamparado, ni descendencia que mendigare pan. Son promesas que se tienen que estar cumpliendo en tu vida. Pero pasó el otro día, pasé hambre, pero no te moriste. Y ahí dice la misma palabra de Dios, que nomás fue una situación pequeña, pero de todas te ha librado el Señor. De todas. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, Salmos 3, 1, 2 y 3, bonita. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos están hablando de mí. Mas tú, Jehová, Mas yo no los estoy escuchando. eres escudo Yo alrededor solamente de te mí. escucho a ti, que tú eres escudo alrededor de mí, Mi que gloria, tú eres una fortaleza alrededor de mí, que tú eres mi protección alrededor de mí, que tú eres mi lanza delante de mí, que tú eres mi espada delante de mí. Eso es lo que yo estoy escuchando, porque todo el tiempo yo me lleno de ti, Señor. Y sigue diciendo, bonita, mi gloria y el que levanta mi y cabeza. vuelve a decir lo mismo que decía en 27:6 de Salmos, eres el que levanta mi cabeza. ¿Quién levanta tu cabeza? Él es el que levanta Amén. nuestra cabeza. 113 otra vez, Salmo 113. Y escucha, 13 ¿qué? 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Él te saca de cualquier situación, te dice. Y no nada más eso, sino te dice también que Él te levanta tu cabeza. ¿Me ayudas a explicar esa parte? En los tiempos de Jesucristo, la gente que pedía limosna, la gente que se encontraba como Mefiboset, inválidos o cojos, o la gente menesterosa, olvidada, no tenían el derecho de levantar el rostro mientras mendigaban. Era ofensivo para la gente que llegaba a un templo o a un lugar de preeminencia. Ellos tenían que mendigar con el rostro hundido, mirando su circunstancia hacia abajo y levantando solamente su mano. Ellos, si un policía los descubría levantando el rostro mientras mendigaban para, no sé, quizá causar más lástima, esto era un castigo para ellos. Entonces, pero si un pariente lejano se enteraba que tenía un pariente en esta condición, él venía al lugar donde se encontraba su pariente pobre y él llegaba y delante de toda la gente Lo redimía levantando su rostro. Él venía Aquí estoy para pagar por él. Así es. Todo lo que él deba, yo lo pago, te dice Cristo. Todo lo que él tenga, yo lo pago. Y el pecado también. ¿Cómo te pones delante de alguien a quien le debes? ¿Cómo te pones? Es más, hasta se esconde la gente. Él te levanta tu cabeza. Él dice, no le debe, aquí estoy yo para pagarle. Aquí estoy yo. Por eso Él vino a redimirnos a todos. Es Cristo trabajando en el corazón de nosotros. Termínalo, bonita, me emocioné. Y entonces la palabra cuando dice, estaba huyendo David, cuando escribió o cantó esto a Dios, dice que él huía mientras su hijo Absalón quería cortarle la cabeza. Y había otras personas, amigos, que le amaban y decían, déjanos defenderte. Y él decía, no, que me digan lo que quieran. Yo tengo a alguien que me redime, ¿verdad? Y decía, Jehová,
Tú eres mi gloria, mi escudo. Tú eres quien va a levantar mi cabeza. Quiere decir que aunque él se miraba en ese momento en condición de miseria absoluta, pero sabía que su Redentor era Dios. Tu Redentor es Jesucristo. Amén. Él es tu pariente que te redimió, que te sacó y que da su nombre por ti delante de una sociedad. Tú tienes hoy derecho de sentarte a la mesa del pariente, de la mesa del rey. Él es tu gloria. Amén. Lo que sí no tienes derecho es bajar tu cabeza. Lo que no tienes derecho es bajar tu cabeza. Y tampoco que acompañe a tu cabeza tus hombros. Y tampoco está prohibido que le acompañen a tu cabeza y a tus hombros tu espalda. Mucho menos el caminado. ¿Cuál es el estereotipo o lo que te vende como éxito el mundo? Eso te vende el mundo, pero no viene del mundo, viene de la palabra de Dios. Levanta tu cabeza, porque siempre va a estar el Señor, siempre va a estar Dios dándote un consejo y diciéndote: vengo a redimirte. Mío eres tú. Desde el embrión yo miré tus ojos, te dice el Señor. Y yo estuve en el vientre cuando tú eras formado, porque antes de la fundación de los tiempos yo ya te tenía echado el ojo, te dice el Señor. Bonita. Romanos 8:31. Y dice, porque así dice, escucha, está escrito la palabra de Dios. Bonita. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Sí qué? si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En eso tienes que estar creyendo. Nunca le digas a un problema de tu Dios, o más bien nunca le digas a Dios de tus problemas. Dile a tus problemas: ¿quién es Dios? Dile a tus problemas que tienes un Dios grandote. Y es tu papá. No se oyó. Y es tu papá. Y dice: si los padres malos dan de comer a sus hijos, cuanto más un padre bueno que no te va a entregar. Si no te entregó, escucha lo que sigue, bonita. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Lo entregó por ti. ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo entregó por ti para darte todas las cosas. Pastor, eso es prosperidad, gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Y sí es cierto, ya se está filmando. Ya no tardan en venir los ataques, pero cuando vengan los ataques tiene que venir acompañado de nuestra parte con éxito. Tenemos que estarles desplegando lo que viene siendo la prosperidad y respaldadas con la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere para tu vida. Ahí lo dice. Todo el tiempo te está diciendo Dios: yo estoy. Di a Jesús cuánto no voy a dar acompañado junto con él todas las cosas. Por eso te sigue diciendo, bonita. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y te sigue diciendo, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. y te sigue diciendo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿quién te va a separar del amor de Dios? ¿Tribulación, Situaciones, angustia, angustias. persecución, hambre o desnudez, o peligro Escúchame. o espada? Escúchame, escucha, Dios te ama. Y yo le agradezco porque ante cualquier situación Él no va a dejar de ser tu padre. Hagas lo que hagas, no va a dejar de ser tu padre. El otro día estaba viendo en las noticias algo feo, pero estaba viendo que habían tomado de un centro de rehabilitación a varios jóvenes. Y llegó la mamá y dijo: sé que mi hijo es esto y el otro, pero es mi hijo y lo amo. Quiero que me lo regresen. Ella, sin entender
lo que representa el amor, está clamando por su hijo. Cuanto más tu padre, hagas lo que hagas, Él siempre va a estar contigo. Es más, Él va delante de ti como un poderoso gigante. Es más, aunque se levantare contra ti, delante de ti caerán, porque Él está enfrente de ti. Él siempre va a ser tu escudo y tu galardón. Él es tu fortaleza. Él siempre va a ir delante de ti. Nada de lo que hagas va a cambiar su amor para contigo. Nada de lo que haga va a cambiar su amor para contigo. Nada de lo que tú hagas, Él siempre te va a estar amando. Por eso te dice la palabra de Dios. ¿Quién va a separar de su amor? ¿Quién? Tribulaciones, pase lo que pase, Él te ama. Situaciones, pasa lo que pases, Él te ama. Sigue diciendo, bonita. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Estoy plenamente, es más, les aseguro que ni la muerte, por esta, que ni la muerte, ni la vida, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna potestad, ni lo presente, ni lo ni lo porvenir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Otra vez, nada nos podrá separar. No se escucha bien, nada. Nada nos podrá separar. No se escucha bien, nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada te va a hacer separar del amor de Dios. Nada, nada, nada de lo que hagas te va a hacer separar del amor de Dios. Nunca te va a dejar de decir, hijo, nunca bajes la cabeza. Nunca te permitas bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios está levantando tu cabeza. El mensaje que te está transmitiendo es para que levantes tu cabeza. Yo te lo dije, cuántas veces no participamos en algún evento, cuántas veces, y llega, yo también fui hijo y siempre tuve palabras de aliento por parte de mi madre. Nos peleábamos y nos decía angelitos. Nos corrían de las escuelas y nos decía angelitos. Nos expulsaban del fútbol y nos decía angelitos. Y todo el tiempo diciéndonos angelitos. Por eso entiendo el amor de Dios, porque siempre estuvo ahí. Y no se diga mi padre, pero aquí se trata del amor de Dios para tu vida. Nada de lo que hagas Él va a dejar de decirte hijo. Y todo el tiempo va a estar ahí para darte una palabra de aliento y levantarte. Porque dice la palabra de Dios que ahí va a estar para levantarte. Escúchame, todo el tiempo va a estar Dios ahí para levantarte. Todo el tiempo va a estar ahí Dios para levantarte. Todo el tiempo, para darte una palabra de aliento, para darte una palabra de vida. En alguna ocasión llegó una mujer, le llevaron a Jesús una mujer y la acusaron y le dijeron que la acababan de agarrar en ese momento y esperaban una palabra de condenación. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, pues el que esté libre, pues échenle, háganse de ella lo que ustedes quieran. Y dice que cada uno, acusados por su conciencia, se empezaron a ir. Y Jesús le dio una palabra de aliento, levantó su cabeza y la hizo sentir amada. Todo el tiempo Jesús hizo sentir amado a todo aquel que se acercaba a Él. Dice en el Evangelio de Juan 6 por el 68 que en alguna ocasión Pedro le dijo algunas cosas a Jesús y Jesús le dijo, pues vete con ellos pues, porque Jesús los estaba regañando. Y Pedro le contestó diciendo, ¿a dónde voy? Si solo tú tienes palabras que dan vida, que solamente tú tienes palabras que levantan. Escúchame, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, para el sistema del mundo eran fracasados. Para el sistema del mundo eran
alguien que no les correspondía ningún honor. Se dedicaban al oficio de sus padres. Y Dios los hizo levantar y los puso con los príncipes. Dios los levantó del muladar y los puso como príncipes. Y escúchame bien, Dios nos está poniendo en un honor todavía más arriba, porque Dios no te hizo príncipe, Dios te constituyó como rey, para que sepas gobernar. Amén, gloria a Dios. Dale un aplauso. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz.